Queremos usar la prueba integral para determinar si la siguiente serie converge o diverge. Comencemos por revisar la prueba integral. Si f de x es positivo, decreciente y continuo, función, en el intervalo de 1 a infinito, de modo que f de n sea igual a sub n, entonces, si esta integral impropia converge, entonces la serie infinita converge. Y si esta integral impropia diverge, entonces la serie infinita también diverge. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que la fórmula para el enésimo término se eleva a la potencia de 2n negativos. Y por lo tanto nuestra función será f de x igual elevado al poder de negativo 2x. Observe que f de n sería igual a sub n. Ahora, para el siguiente paso, queremos asegurarnos de que esta función sea positiva, decreciente y continua. Una manera rápida y fácil de hacer esto sería mirar el gráfico de la función en el intervalo de 1 a infinito. Aquí está la gráfica de nuestra función y observe cómo es positiva, decreciente y continua en este intervalo. Ahora determinaremos si la integral de 1 a infinito de f de x, que es e elevado a la potencia de 2x negativos, integrado con respecto a x, converge o diverge. Si converge, la serie converge. Si diverge, la serie diverge. Debido a que tenemos una integral impropia, escribamos esto como el límite. Como, digamos, b se aproxima al infinito, de la integral de 1 a b, de elevado a la potencia de 2 negativos, x, de x. Nota: para encontrar la antiderivada, tendríamos que realizar la sustitución de u, donde tendríamos que u es igual a 2 negativos x. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de x negativos. Así que si resolvemos esto para dx, observe que la mitad negativa de u es igual a dx. Lo que significa que si escribimos esta integral, en términos de u, tendríamos la integral de a la u, pero dado que dx es igual a la mitad u negativa, tendríamos un factor extra de la mitad negativa. Entonces, para el siguiente paso, cuando encontremos la antiderivada, tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito, de la antiderivada sería negativa la mitad e para la u, que en nuestro caso sería negativa la mitad, e para la negativa 2x. Y el intervalo es de 1 a b. Vayamos y factoricemos esta mitad negativa, y escriba esto como negativa una mitad del límite cuando b se acerca al infinito, para ayudarnos a encontrar este límite. Escribamos e a la potencia de 2x negativos como 1 sobre a la potencia de 2x. Así que ahora tenemos una mitad negativa del límite cuando b se aproxima al infinito. Cuando x es igual a b tenemos 1 sobre elevado a la potencia de 2b. Menos 1 sobre elevado a la potencia de 2 veces 1 para que tengamos e cuadrado. Bueno, observe que a medida que b aumenta sin límite, el denominador de esta fracción también aumenta sin límite. Y por lo tanto esto se acerca a 0. Entonces tendríamos una media negativa, 1 negativo sobre e cuadrado, que es igual a 1 positivo dividido por, o 1 sobre, 12 al cuadrado. Entonces, debido a que esta integral es igual a un valor finito, esto significa que la integral impropia converge y, por lo tanto, la serie infinita converge por la prueba integral. Así que resumamos nuestros resultados. La integral de 1 al infinito de e, elevada a la potencia de 2x negativos, con respecto a x, converge, entonces, por la prueba integral. So by the integral test, Nuestra serie infinita también converge. also converges. Espero que hayas encontrado esto útil.